Vamos a continuar ahora con los ejercicios y vamos a intentar poner en práctica pues, aquellos que hemos ido desarrollando a lo largo de este capítulo. Vale, aquí tenemos el primer ejercicio donde me hablan de una economía con sector público, sin sector exterior, y nos comentan que los impuestos directos, indirectos, netos de subvenciones son 6.000. O sea, los impuestos, lo voy a marcar así. Bien, los impuestos indirectos netos de subvenciones, que recordad que se ponía así, o sea, eso es lo que me está comentando, eso normalmente se suele poner así. Y eso vale 6.000. Vale, luego me dice que los impuestos directos, esos valen 3.000. Las cotizaciones sociales son 1.000. Las transferencias corrientes netas de las administraciones públicas, 1.000. Y el ahorro público, el ahorro de las administraciones públicas, 8.000. Vale, en base a esto me piden que calcule el consumo de las administraciones públicas. Vale, mirad, aquí tenéis, aquí he puesto al final del documento, he puesto un formulario donde van a aparecer pues, las fórmulas que vamos a ir utilizando en esta serie de ejercicios. En este caso, la fórmula que vamos a utilizar pues va a ser esta de aquí, ¿vale? Va a ser esta de aquí. Esa va a ser la fórmula que voy a utilizar en ese ejercicio. Fijaros que me hablan del ahorro público, me dan los impuestos indirectos, las cotizaciones, los impuestos indirectos netos de subvenciones, me dan las transferencias y eso de ahí es lo que me van a pedir. Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio. Aquí. Voy a quitar esto. Vale. Entonces, como me dan el ahorro público, pues vamos a poner el ahorro de las administraciones públicas tiene que ser igual a los impuestos directos más los impuestos indirectos netos de subvenciones, que se ponía así, más las cotizaciones sociales. Y ahora restando, pues va a ir el consumo de las administraciones públicas. Recordad que esta expresión es la expresión simplificada. Y menos las transferencias corrientes netas de las administraciones públicas. Vale, aquí en este caso, lo que conocemos esta parte, conocemos esto y conocemos eso. Y eso es lo que me pide el ejercicio. Bueno, pues simplemente es poner cada valor y calcular aquel que me pide. O sea, el ahorro público serían 8.000, los impuestos directos son 3.000, los impuestos indirectos netos de subvenciones serían 6.000, las cotizaciones sociales son 1.000, el consumo no lo sabemos y las transferencias corrientes netas 1.000. Vale, ¿cuánto da esto? Pues aquí, pues en el lado izquierdo son 8.000 y en el lado derecho tengo 3.000, son 9.000, 10.000, son 9.000. 9.000. Menos el consumo de las administraciones públicas. Bueno, pues si despejáis de aquí el consumo de las administraciones públicas, os saldrá un valor de 1.000. Ese sería el resultado de la primera parte del ejercicio número 1. Vale, el ejercicio número 2 engancha con el anterior y me dice que en este caso, si la inversión pública, eso se pone así, inversión de las administraciones públicas. Si la inversión pública es de 2.000 y las transferencias de capital netas a cobrar, por las administraciones públicas son 1.500. La pregunta es cuál es la capacidad neta de financiación. ¿Cuál sería la capacidad neta de financiación de las administraciones públicas? Bueno, pues os voy a enseñar que también en el formulario
os voy a enseñar cuál es la expresión, cuál es la fórmula que vamos a utilizar. En este caso, la fórmula que vamos a utilizar pues va a ser esta que hay aquí. O sea, la pregunta que me hacen sería la capacidad neta de financiación y todo lo demás son datos que conocemos del ejercicio. Pues simplemente aplicar esa fórmula y ya está. En este caso el ejercicio, voy a quitar esto, vale. En este caso la expresión que vamos a utilizar sería el ahorro de las administraciones públicas más las transferencias de capital netas de las administraciones públicas tiene que ser igual a la inversión de las administraciones públicas más la capacidad neta de financiación de las administraciones públicas. Recordad que esta fórmula os comenté que era bastante importante, ¿vale? Es una fórmula que relaciona lo que es el ahorro con la capacidad neta de financiación y suele aparecer en muchos ejercicios. Este ejercicio lo propone el manual, pero en exámenes también veréis que ya veremos que esta expresión se utiliza con bastante frecuencia. Vale, el ahorro público creo que era 8.000. El ahorro público sí, 8.000. Pues 8.000 el ahorro público más las transferencias de capital netas, que son 1.500, tiene que ser igual a la inversión de las administraciones públicas, que son 2.000, más la capacidad neta de financiación de las administraciones públicas. 8.000 más 1.500 son 9.500 y si pasamos restando este 2.000 me dará lo que vale la capacidad neta de financiación de las administraciones públicas. 9.500 menos 2.000 son 7.500 y esa sería la capacidad neta de financiación de las administraciones públicas. Vale, una cosa que quiero comentar aquí, que ya os lo dije en el vídeo, en la parte teórica, es que cuando hablamos, por ejemplo, de transferencias de capital netas, recordad que las transferencias de capital netas de las administraciones públicas, cuando desglosamos los ingresos y los gastos de capital, había una partida que era transferencias de capital ingresos de las administraciones públicas y luego había otra que eran las transferencias de capital gastos de las administraciones públicas. Bueno, pues esa resta es lo que se llama transferencias de capital netas. Neta, ¿por qué neta? Neta es porque se ha restado a la transferencia de capital ingresos, le hemos restado la transferencia de capital gastos, ¿vale? Entonces, siempre que veáis transferencia de capital neta, es simplemente que ya nos han dado lo que vale esa diferencia. Vale, el tercer ejercicio me dice, si en la economía de la pregunta anterior, la inversión pública, vamos a suponer ahora que la inversión pública vale 3.500, o sea, la inversión de las administraciones públicas son 3.500 y me pide cuál será la capacidad neta de financiación en esta situación. Bueno, pues la fórmula que vamos a utilizar es la misma, se supone que el ahorro público, el ahorro de las administraciones públicas va a ser el mismo, creo que era 8.000, y las transferencias de capital netas de las administraciones públicas, quiero recordar que eran 1.500. Bueno, pues con esos datos, por si acaso, lo vamos a comprobar. Sí, salía eso. Bueno, pues es la misma expresión, pues el ahorro de las administraciones públicas más la transferencia de capital neta de las administraciones públicas tiene que ser igual a la inversión de las administraciones públicas más la capacidad neta de financiación de las administraciones públicas. En este caso el ahorro son 8.000, más las transferencias de capital netas que eran 1.500, y eso tiene que ser igual a la inversión de las administraciones públicas, que en este caso me dice que son 3.500, más la capacidad neta de financiación de las administraciones públicas, pues 9.500 menos 3.500, esta parte me da 9.500
Si restamos la parte del 3.500, pues eso me dará 6.000. 6.000 será la capacidad neta de financiación de las administraciones públicas. Vale, son ejercicios muy cortos, que simplemente es saber la fórmula que tenéis que aplicar y si uno reconoce la fórmula, pues la verdad es que va a llegar bastante rápido a la solución. Vale, este ejercicio ya no tiene que ver con el anterior, con los tres anteriores. Me dice, sería una economía con sector público y sin sector exterior, se ha cerrado. Conocemos que la remuneración de asalariados ya tiene pinta, por lo que estoy viendo, de ver la actividad económica por el método de la renta. Vale, me dicen que la remuneración de asalariados vale 3.000. Y aquí nos dicen, por si no lo recordamos, que incluyendo las cotizaciones sociales. Recordad que cuando hablábamos de la remuneración de asalariados, ahí ya se incluían las cotizaciones sociales. Por eso en la renta disponible teníamos que restarle, para saber la renta disponible de los hogares, a la remuneración de asalariados teníamos que restarle la parte de la renta que va, por ejemplo, a las administraciones públicas. O sea, había que quitarle las cotizaciones sociales. La renta de la propiedad vale 400 y los beneficios no distribuidos por la empresa son 300. Vale, con estas preguntas, con estos datos me dice cuál es la renta nacional. Vale, uno piensa, ¿y qué es la renta nacional? Bueno, pues recordar, ya en el vídeo teórico os comenté que la renta neta, que era ver la actividad económica desde el punto de vista de la renta, era la remuneración de asalariados más las rentas de la propiedad y más el beneficio no distribuido por la empresa. Esa sería la renta neta, pero es que a la renta neta también se la llama renta nacional. Vale, en el manual también le llama producto neto a coste de factores. Vale, producto porque es toda la producción, la P o sea, el producto es toda la producción, la palabra neto, porque ya sabéis que cuando se hace vía renta siempre se hace en términos netos y a coste de factores, pues por lo mismo, porque cuando se evalúa la actividad económica por el método renta, siempre es a coste de factores. Vale, pues lo que me están preguntando es lo que vale esa partida de ahí. Bueno, pues la renta neta, que es lo mismo que el producto nacional a coste de factores, fijaros que no ponemos el producto neto, perdón, a coste de factores, fijaros que no ponemos ni interior ni nacional porque no hace falta hacer esa distinción. O sea, está cerrada la economía y no hay interacción con el exterior. Bueno, pues la remuneración de asalariados son 3.000, más los 400 de la renta de la propiedad y más los 300 de los beneficios no distribuidos, hacen un total de 3.700, pues lo que sea, euros, por ejemplo. Y este sería el ejercicio número 4. Es muy sencillo, pero aquí el truco estaba, para mí, el kit de la cuestión estaba en reconocer qué significaba renta nacional. La renta nacional simplemente es ver la producción desde la perspectiva de la renta. Como la economía es cerrada, pues simplemente es la producción, o sea, la actividad económica en términos netos, pero a costes de factores. Si lo veis así, yo creo que será mucho más sencillo. Y sí que haría hincapié que entendierais el significado de eso. P significa pues, ver la producción en términos netos, o sea, quitando la depreciación y a coste de factores. Vale, pues sería el ejercicio número 4, creo que era. Y ya nos pasamos al número 5, que dice, si en la economía descrita en la pregunta anterior, o sea, que enlaza con el anterior, si las cotizaciones sociales, vamos a poner el azul, bien, si las cotizaciones sociales fueran 1.000, o sea, yo sé que las cotizaciones sociales van a ser 1.000, o sea que ya yo creo que va a ir para la renta disponible. Si los impuestos directos, porque fijaros que estas son partidas, lo que me están dando ahora son partidas que van a ir de los hogares a la administración pública, son rentas que van a detraer las administraciones públicas para sí, o sea, se van a coger, las van a apropiar las administraciones públicas de los hogares, o sea, las cotizaciones sociales y los impuestos directos van a ir de los hogares a las administraciones públicas. Bueno, pues si los impuestos directos son 1.200
Y las transferencias corrientes netas, esa ya va en dirección opuesta, va de las administraciones a los hogares. O sea, si la transferencia corriente neta de las administraciones públicas son 400, fijaros que aquí ya hace la o indica que hacia los hogares, cosa que se sabía. Entonces, la pregunta que nos formula es ¿cuál es la renta disponible de los hogares? La pinta la tenía toda. Bueno, pues recordad que los hogares que recibían, los hogares reciben como renta pues la remuneración de asalariados más las rentas de la propiedad. Esas son las rentas que van a recibir los hogares. En la economía descrita en el primer vídeo, cuando solamente había hogares y empresas, pues eso coincidía con la renta disponible. Aquí no, ¿por qué? Pues porque estamos con administraciones públicas y las administraciones públicas pues o sea, entre los hogares y las administraciones públicas hay un flujo hay una serie de transferencias que hay que tener en cuenta. Entonces, para sacar la renta disponible de los hogares, pues a todas las rentas que reciben los hogares le tendríamos que quitar pues las cotizaciones sociales y le tendríamos que quitar también los impuestos directos y sumarle las transferencias corrientes netas que partan desde las administraciones públicas. En este caso, la renta disponible de los hogares pues va a ser la remuneración de asalariados, que creo que era 3.000, la renta de la propiedad, que creo que eran 400, y habrá que quitarle las cotizaciones sociales, que son 1.000, los impuestos directos, que son 1.200, y habrá que añadirle las transferencias corrientes netas. Estos son 3.800 menos 2.200, pues salen 1.600. La renta disponible de los hogares sería de 1.600 pues, unidades monetarias o en la unidad que venga determinada. No sé si recordáis el esquema que os hice, que os comenté. Bueno, aquí simplemente voy a poner el hogar y voy a poner solo las administraciones públicas, ¿vale? Porque son los dos que intervienen. Entonces, aquí pondré las administraciones públicas. Entonces, de los hogares hacia las administraciones públicas, pues aquí van las cotizaciones sociales y van también, a ver si me sale bien, y van también los impuestos directos. Sin embargo, de las administraciones públicas a lo que son los hogares, aquí va, en este caso van las transferencias corrientes netas, ¿vale? Eso es una especie de esquema pues, para que sepáis el flujo que hay, qué parte va de aquí a aquí y qué parte va de aquí, qué parte va de aquí a aquí y qué parte va de aquí a aquí. Muy bien, pues ejercicio resuelto y ya nos pasamos al 6, que también tiene que ver con los dos anteriores. Dice, si en la economía descrita en las dos preguntas anteriores, si los beneficios no distribuidos por las empresas, o sea, si los beneficios no distribuidos, que se podía poner así, o lo podéis poner tal cual, beneficios no distribuidos, beneficios no distribuidos. Si son 500, ¿cuál sería la renta disponible de los hogares? Bueno, pues, ¿en qué va a afectar esto a la renta disponible de los hogares? Si la renta disponible de los hogares era la remuneración de asalariados, porque esta parte no es renta de los hogares, o sea, da igual lo que valga eso. La renta disponible de los hogares era pues todas las rentas que generaban los hogares y luego había que quitarle pues aquello que cogía la administración pública, que eran las cotizaciones sociales, los impuestos, habrá que quitar también los impuestos menos los impuestos directos y añadirle las transferencias corrientes netas. Pero si os dais cuenta, aquí no aparece esta partida, o sea que la renta disponible de los hogares pues seguirá siendo la misma que en el apartado anterior, que son 1.600. Vale, pues en el ejercicio 7 hablan de una economía cerrada, o sea, no tiene sector exterior,
pero se supone que sí que tiene administración pública. De hecho, fijaros que aquí aparece aparece las administraciones públicas, aparecen transferencias, capacidades de financiación, bueno, o sea que aquí sí que tenemos administraciones públicas, aunque sigue siendo cerrada. Entonces me pide la variación de existencias. Vale, pues por los datos que me dan, vale. No sé si recordáis la identidad, ahorro, bueno, vamos a mirar, mira, la identidad, ahorro, inversión, que me relaciona partidas que hay aquí, me relaciona los tres del ahorro y me relaciona la inversión. Entonces la tendremos, yo pienso que estará en la última página aquí. Bueno, pues aquí tenéis las tres expresiones que os quiero comentar de la identidad, ahorro, inversión. Esa es la más simple. Aquí la he desglosado un poco. O sea, he puesto que el ahorro nacional, pues son esas tres partidas que hay aquí. Y luego la inversión nacional sería esta de acá. Y luego la expresión más desarrollada, pues sería esta de aquí, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido, pues la inversión neta, pues la he colocado como está aquí, ¿vale? Bueno, pues ya nos vamos a ir al ejercicio. Vamos a ir al ejercicio, aquí creo que es, vale. Entonces vamos a ir a la expresión, vamos a poner aquí que es la identidad. Esto lo voy a cerrar para que tengáis más espacio, para que lo veáis mejor. Bien, vamos a ir a la identidad, ahorro e inversión. Tampoco hace falta cuando hagáis el ejercicio que pongáis cuál es la expresión que estáis utilizando. Esto simplemente para que luego cuando lo repaséis, pues para que recordéis cuál era la expresión que he utilizado. Bueno, pues en este caso voy a poner ya la expresión desarrollada, el ahorro de los hogares, más el ahorro de la empresa, más el ahorro, esa es si no me ha gustado, más el ahorro de las administraciones públicas, pues tiene que ser igual a la inversión nacional. Pero la inversión la voy a desglosar. ¿Por qué? Porque la pregunta que me estás haciendo es la inversión en existencia. ¿Recordáis que os comenté en su momento que para que por el método gasto coincida con el método renta, que para que la producción coincida con el gasto, teníamos que añadir un supuesto, y es que las empresas se quedaban con aquella producción que no se había gastado. Entonces esta era una partida que en cierto modo me va a permitir que se acomode, que coincida la producción con el gasto. Entonces, la inversión nacional, pues tendremos la inversión privada, que tendrá una parte, será la inversión de la empresa, más la inversión en existencia y más la inversión de las administraciones públicas. Vale, vamos a ver qué conocemos. Voy a marcar en rojo aquello que se conoce. Conocemos el ahorro de las administraciones públicas, el ahorro de las empresas, conocemos también el ahorro de los hogares, conocemos la inversión en capital de las administraciones, la inversión en capital privada. Esta parte es la que me pregunta el ejercicio y esa parte no la sé. Esa parte que voy a marcar en verde, esa parte no la sé. Entonces vamos a ver cómo calculamos, cómo solventamos este pequeño problema. Porque claro, uno dice, ¿y ahora qué hago? Porque esto lo quiero calcular, pero es que esto de aquí no lo sé. Bueno, pues si os fijáis en los datos, aparece eso. Y eso es muy importante por la expresión que ya he dicho varias veces, que es muy importante. Voy a repetir la palabra que decía que el ahorro de las administraciones públicas más las transferencias de capital netas de las administraciones públicas tiene que ser igual a la inversión de las administraciones públicas más la capacidad neta de financiación de las administraciones públicas. Entonces, si os dais cuenta, aquí se conoce todo menos la inversión, conocemos todo menos esto. El ahorro de las administraciones públicas, 12.300, pues aquí colocaremos un 12.300.
Las transferencias creo que era, no me acuerdo, 4.600. Pues aquí pondremos un 4.600. La inversión de la administración pública, esa es la partida que queremos calcular, y la capacidad de financiación son 1.200. Vale, pues 12.300 más 4.600 son 16.900. Eso es lo que daría la suma de estos dos, pero hay que restarle los 1.200 que están por aquí. Entonces eso nos va a dar que la inversión de las administraciones públicas, pues a 16.900 le quito 1.200 son 15.700. Esa sería la inversión de las administraciones públicas. Esto no es la pregunta, pero me hace falta para responder la pregunta. Ahora ya, esta parte también la conocemos y ya simplemente pues despejar la parte que me pide. El ahorro de los hogares, son 3.500. O sea, lo que voy a hacer ya es usar esta fórmula, esta expresión, esta identidad, que me dice que el ahorro de los hogares, no me acuerdo, el ahorro 3.500, el ahorro de las empresas 2.700 creo que era, sí, 2.700, el ahorro de las administraciones públicas era el 12.300 que puse antes. Vale, la inversión en capital, recordar que esta fórmula tiene que venir en términos netos. Entonces, la inversión en capital, aquí, cuando hablan de inversión de capital, se supone que la inversión en capital viene en términos brutos, o sea, eso vendría en términos brutos. Sin embargo, a mí me hace falta, porque esta identidad está colocada en términos netos, me haría falta saber cuál sería la inversión de capital neta. Normalmente, cuando no se dice nada, o es porque la inversión ya viene en términos netos, o es porque la depreciación va a ser cero. O sea, si no tenemos medios para poder calcular la depreciación, no me la dan, y la inversión no sabemos si está en términos brutos o en términos netos, yo aquí supongo que esta estará en términos brutos. Pero si no me dan, la posibilidad de calcular la depreciación, es porque la depreciación vale cero. Entonces, en este caso, como la depreciación vale cero, pues la inversión neta va a coincidir con la inversión bruta. Entonces, la inversión de capital, esta parte de aquí, pues va a ser, no me acuerdo cuánto era, 3.400. 3.400, la inversión en existencia no la sabemos. Y la inversión de las administraciones públicas es lo que hemos calculado antes, que eran 15.700. Bueno, pues la inversión en existencia pues va a ser 3.500 más 2.700 son 6.200, 6.200 más 12.300 menos 15.700 y menos 3.400. Vale. La inversión, si despejáis de aquí, os saldrá menos 600. Esa sería la inversión en existencias. Eso, si la cantidad sale negativa, lo único que quiere decir es que al final del periodo pues hay menos existencias que las que había al principio. Bueno, nos metemos ya con el ejercicio número 8, que me dice que en una economía con sector público y sector exterior, los impuestos indirectos netos de subvenciones, recordar que eso sí se simbolizaba con T y son 6.000. Aquí le pondremos un 6.000. Los impuestos indirectos, bueno, creo que esta pregunta ya la hicimos antes. Creo que esta era la misma de antes. Esta también. Esa también. Y el consumo. Bueno, me suena que esta estrella la hemos hecho antes. A ver si es verdad, creo que era el ejercicio número 1. Es posible que sea el número 1.
A ver. El número 1. Y me pide el consumo de las administraciones públicas. Sí, creo que era ese. Voy a ir por aquí más rápido. Bueno, pues este ya está resuelto. O sea que este es el mismo. Este era el mismo. Espérate, no sé si es el mismo de antes. Espera, a ver. La pregunta es cuál será el ahorro de las administraciones públicas. Y aquí preguntaba el consumo. No es el mismo. Vale. Pues nos metemos aquí. Vale, no es el mismo. Es parecido, dice los impuestos indirectos netos de subvenciones son 6.000, los impuestos directos son 5.000, las cotizaciones sociales son 4.000, las transferencias corrientes netas de las administraciones públicas valen 1.000, o sea, todos los datos son los mismos que los del primero. Ahora me da el consumo de las administraciones públicas, que vale 4.000, y también me dicen que la inversión pública vale 3.000, la transferencia de capital neta de las administraciones públicas vale 300, y la pregunta es cuánto será el ahorro de las administraciones públicas. Vale, pues la pinta la tiene para utilizar la expresión del ahorro público. Recordar que al introducir el sector público había una serie de ingresos a los que llamábamos corrientes y una serie de gastos a los que llamábamos corrientes. Pues el ahorro público simplemente era restarle a los ingresos corrientes la partida de gastos corrientes. Bueno, si miráis las fórmulas que he puesto antes, pues había varias expresiones y había una que estaba un poco más simplificada, que es la que voy a utilizar aquí, que iba sobre impuestos directos más cotizaciones sociales más los impuestos indirectos netos de subvenciones menos el consumo de las administraciones públicas y menos las transferencias corrientes netas de las administraciones públicas. Esa era la expresión que salía de operar aquí y simplificar, haciendo una serie de simplificaciones para que esto sea más manejable. En este caso, pues los impuestos directos son 5.000, las cotizaciones sociales, el 5.000, luego a lo mejor no lo vais a entender porque me cuesta entenderlo a mí, 5.000, más las cotizaciones sociales que son 4.000, más los impuestos indirectos netos de subvenciones son 6.000, menos el consumo de las administraciones públicas que son 4.000 y menos las transferencias corrientes netas que sale 1.000. ¿Cuánto da todo esto? Pues 5, 6, 4, 10, 15, salen 10.000. El ahorro de las administraciones públicas saldría 10.000. Vale, el ejercicio siguiente enlazará con este. Si la economía descrita en la pregunta anterior, ¿cuál será la capacidad neta de financiación de las administraciones públicas? Bueno, pues ya os comenté que el ahorro de las administraciones públicas más las transferencias de capital neta de las administraciones públicas ha de ser igual a la inversión de las administraciones públicas más la capacidad neta de financiación de las administraciones públicas. Esta es la partida que me piden y todo lo demás se sabe. El ahorro creo que era, el ahorro ha salido 10.000. Aquí pondremos un 10.000 más las transferencias de capital, no recuerdo cuánto eran, las transferencias de capital eran 300. Vale, pues aquí pondremos un 300. La inversión de la administración pública, la inversión la tenemos aquí, que son 300. Pues aquí pondremos un 300. He puesto un 3.000. 300
más la capacidad neta de financiación de las administraciones públicas. Me suena que este 300 era un 3.000. Me suena que era un 3.000. Vale. No, este era el 3.000. Vale. Vale, pues ¿cuánto sale esto? Pues estos son, si a 10.000 le quito 3.000 son 7.000, 7.300. La capacidad neta de financiación de las administraciones públicas, si no he hecho mal las cuentas, 7.300. Y esta es el ejercicio 9. Vale, vamos aquí, dice el 10. Bien, si el ahorro de las administraciones públicas fuese el obtenido en la pregunta anterior, si el ahorro de las administraciones públicas fuese en la anterior de la anterior, y el ahorro creo que eran 10.000. El ahorro salía 10.000. Bien, y la inversión de las administraciones públicas ahora fuese de 11.000, la pregunta es ¿cuál sería la capacidad neta de financiación de las administraciones públicas? Bueno, la fórmula va a ser la misma que he utilizado aquí. Va a ser la misma que he utilizado aquí, solo que lo que va a ocurrir es que va a cambiar esa partida que hay ahí. Vale, pues entonces vamos a cambiar el color aquí. Bien, pues es la misma expresión. Pues el ahorro de las administraciones públicas más la transferencia de capital netas de las administraciones públicas tiene que ser igual a la inversión de las administraciones públicas, que esa es la partida que ha cambiado, más la capacidad neta de financiación, que esa es la pregunta que me están formulando. Vale, esto eran 10.000. Ese quiero recordar que eran 300. Aquí eran 11.000 y aquí la capacidad neta de financiación. Bueno, la parte izquierda son 10.300. Si a 10.300 le restamos 11.000, pues sale menos 700. O sea que en este caso la capacidad neta de financiación de las administraciones públicas sería de menos 700. Muy bien, pues pregunta número 11, que me habla también de una economía con sector público y sin sector exterior, cerrada. Sabemos que no hay impuestos directos, o sea, los impuestos directos son cero, las subvenciones también cero, los impuestos indirectos dan 2.000, las cotizaciones sociales son 3.000, el consumo de las administraciones públicas 2.000 y las transferencias corrientes netas, o sea, las transferencias corrientes netas de las administraciones públicas son 4.000. Entonces la pregunta que me hacen, ¿cuál será el ahorro de las administraciones públicas? O sea, me están pidiendo el ahorro de las administraciones públicas. Bueno, pues recordar que el ahorro de las administraciones públicas, a ver, de entre varias identidades en las que aparece el ahorro, pues de la propia definición de ahorro de las administraciones públicas, que son ingresos corrientes menos los gastos corrientes. Aquí voy a poner la expresión desarrollada no, voy a poner el ahorro de las administraciones públicas va a ser igual. Por un lado, tenemos los impuestos directos. Tenemos también los impuestos indirectos. Tenemos también las cotizaciones sociales. Bien. Luego tendríamos más otros impuestos o más otros ingresos corrientes, pero esos ya están incluidos. Esa partida ya estaría incluida aquí. ¿Vale? O sea que ahora simplemente me queda ir restando, ir colocando la parte de los gastos corrientes, que tendríamos el consumo de las administraciones públicas, la subvención, y luego ya estaría
menos la transferencia corriente neta de las administraciones públicas. Mira, normalmente cuando yo puse la expresión simplificada, os puse esta. Os puse esta expresión que hay aquí, que es muy parecida, que solamente tenían 5 términos. Y podréis pensar, ¿y por qué ahora aparece una de 7? Porque lo que he hecho ahora, porque los datos que me dan, por como me dan los datos, esa partida, recordar que era impuestos indirectos menos subvenciones. Bueno, pues lo que he hecho es desarrollar esta parte, ¿vale? Entonces tendremos el ahorro de las administraciones públicas, pues será los impuestos directos, que eran 0, los impuestos indirectos, que creo que eran 2.000, sí, 2.000, las cotizaciones sociales, que están por aquí, que son 3.000, el consumo de las administraciones públicas, que son 2.000, las subvenciones, que serían 0, y las transferencias corrientes, que son 4.000. Bueno, pues si a 2.000 le sumamos 3.000 son 5.000, y 5.000 menos 6.000 de aquí serían menos 1.000. Ese sería el ahorro de las administraciones públicas con esos supuestos. Muy bien, pues creo que ya ha terminado la relación de ejercicios y ya terminamos el segundo vídeo del primer tema de contabilidad nacional. Quedaría un tercer vídeo donde, queda un tercer vídeo donde introduciremos el sector exterior, veremos cómo va a cambiar todo eso, pero seguiremos teniendo partiremos de la misma materia prima e iremos haciendo unas modificaciones, digamos, en las identidades, quizá aparezca alguna que otra nueva, pero si vais teniendo claro todo lo anterior, ya veréis como las que quedan por venir son bastante obvias en el sentido de que se pueden sacar a partir de las anteriores, siempre y cuando conozcamos la teoría y sepamos qué implicaciones tiene el que aparezca un sector exterior. Luego también tendré que hacer un vídeo con el deflactor y luego ya pues haré otro vídeo pues, con más ejercicios e iremos añadiendo ejercicios de exámenes pues para que vayáis poniendo en práctica pues, y vayáis viendo lo que os podéis encontrar en los exámenes. Pues muy bien, pues segundo vídeo terminado y ya quedamos emplazados para el siguiente vídeo.